muestro como para vean las prioridades. Te estás gastando 80.000 pesos por mes en creatina, en proteína y dormís 5 horas por día. En la ecuación del descanso, los metaanálisis disponibles que comparan personas con un descanso adecuado contra las que tienen un descanso inadecuado, que en adultos estaría definido por un descanso menor a 7 horas por día, han mostrado que tienen, primero, mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes y de obesidad. Entonces, bien, cuando hay menor actividad prefrontal, nosotros solemos ser más impulsivos. ¿Bien? Eso lo notan claro. Cuando estamos cansados, tenemos menos pulgas, ¿no? Por ahí respondemos mal, impulsivamente. Y eso también aplica a las decisiones alimentarias, ¿bien? Porque la impulsividad tiene que ver también con la búsqueda de la recompensa inmediata o el placer inmediato sin tener muy en cuenta las consecuencias medianas. Mejor dicho, sin considerar eso, el efecto, bien, en estos estudios patrocinados, con todos estos problemas ontológicos, termina siendo clínicamente muy pequeño. Entonces, no tenés ni siquiera nada de dónde agarrarte. Profe de Educación Física. Sí. Nutricionista. Sí. Máster en Investigación Biomédica. Actualmente doctorando. Sí, de doctorado estoy recién en el proceso de evaluación del comité de ética, así que la idea es arrancar el año que viene ya con el trabajo de campo, digamos. Bien. Pero bueno, es un proceso medio arduo el del comité de ética, hay que presentar un montón de cosas, que está bien obviamente, pero bueno, estamos en esa burocracia ahora. Pero sí, ahí a punto de arrancar con el doctorado también. Docente de grado y posgrado de la UNLP. Materias. Doy fisiopato del niño, fitopatología y dietoterapia sería, y nutrición deportiva. Y después en posgrado estoy como codirector en 3 posgrados, que son el de nutrición vegetariana y vegana, el de suplementación y ayudas ergogénicas y el de obesidad y comorbilidades asociadas. Todos se dictan en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP. Todos virtuales, ¿no? Todos virtuales, sí. Y después, bueno, estoy como invitado en varios posgrados del país. Estoy como docente también en un posgrado en la UNAF, que es la Universidad Andrés Bello en Chile. O sea, mucha actividad docente, que es lo que más me gusta. ¿Es lo que más te llena? Sí, me gusta eso, me gusta la investigación. De hecho, estoy viendo quizás incluso dejar el consultorio el año que viene, porque entre la investigación o sea, el trabajo de campo que va a requerir el doctorado, más toda la actividad docente, medio que no me queda tiempo para el consultorio. El consultorio, como ustedes sabrán, lleva no solamente el tiempo de consulta, sino después sentarte a planificar los, no sé, corredores que tienen una carrera, hay que hacerle todo el plan de carrera y todo eso por ahí consume mucho tiempo. Entonces estoy viendo por ahí de al menos pausar, ver qué onda y quizás en un futuro vuelva o no lo sé, pero para ganar tiempo para las otras actividades que están demandando cada vez más. ¿En qué estás doctorando, Fer? La idea de doctorado, bueno, es un doctorado en la Facultad de Ciencias Médicas, en la UNLP, y la idea es hacer un trabajo con estudiantes universitarios. Fui cambiando los temas, por eso también tardé mucho en arrancarlo, sobre cronobiología. Muy a grandes rasgos, la idea va a ser medir cronodirrupción con un test para medir melatonina en saliva, y eso cruzar con un montón de variables vinculadas a la composición corporal, a los hábitos alimentarios, patrón de descanso y demás. Así que afortunadamente conseguimos, investigando un poquito con Magalí, que es mi directora, la universidad, yo no lo sabía, tiene un laboratorio donde los estudiantes se ponen a hacer extracciones de sangre gratis. Entonces ellos están muy abiertos a todo lo que son proyectos de extensión y de investigación y nos van a facilitar esa parte que era por ahí un poco la más difícil de conseguir, porque yo no soy extractivista, ni mucho menos. Entonces ahí se harían todas lo que son las extracciones de sangre y demás. Y después, bueno, el test para medir melatonina se autoadministra. Eso se le da un kit a cada uno de los voluntarios, se lo lleva a la casa y después lo pasamos a retirar, lo trae en algunas condiciones precisas, pero es bastante simple. Así que bueno, entusiasmado con eso. Va a ser un montón de laburo, pero bueno, creo que va a estar bueno ver, creo yo, hipotetizamos una alta prevalencia de cronodirrupción en estudiantes universitarios. Todos pasamos por la vida universitaria y sabemos que el descanso no es el mejor. Cuando se acercan las fechas parciales, ese descanso que es inadecuado afecta nuestra nutrición y bueno, probablemente eso afecta algún parámetro bioquímico, la composición corporal. La idea es ver si esa hipótesis se cumple o no, básicamente. Súper interesante. Y a raíz de eso, Fer, ¿qué es la cronobiología? Bueno, la cronobiología es una ciencia bastante nueva,
que lo que hace es estudiar los ritmos biológicos. Todas nuestras funciones fisiológicas tienen ritmicidad. La ritmicidad tiene que ver con momentos de mayor expresión y menor expresión en un periodo de tiempo determinado. Por lo general, cuando nosotros encuadramos funciones fisiológicas en un periodo de 24 horas, hablamos de las famosas o los famosos ritmos circadianos, ¿bien? Que serían oscilaciones predecibles de una función fisiológica, no sé, la melatonina, en un periodo de 24 horas. La melatonina está baja durante el día y a medida que vamos entrando en la noche empieza a subir. Eso de alguna manera está sincronizado con el entorno y está generado por células específicas, ¿bien?, en nuestro organismo, que tienen capacidad para generar ritmos que se agrupan en lo que se conoce como relojes biológicos. El principal está en el núcleo supraquiasmático, en el hipotálamo, que se sincroniza con el entorno a través de la luz y la oscuridad, y a partir de esa información más la capacidad que tiene a partir de un grupo de genes de generar estos ritmos, va de alguna manera diagramando los ritmos para todo el organismo. La cronobiología, me fui un poquito por las ramas, básicamente es la ciencia que estudia esos ritmos, ¿bien? Si bien los ritmos circadianos son los más estudiados, hay otro tipo de ritmos que son ultradianos, infradianos, que serían ritmos que toman lugar en periodos de tiempo o más largos o más cortos a 24 horas. Pero la mayoría, de nuevo, los circadianos tendrían esta oscilación, estos momentos de mayor o menor expresión en un periodo de 24 horas. Fer, desde una perspectiva evolutiva, ¿por qué nuestro cerebro necesitó, en términos de desarrollo, esta capacidad de poder identificar la hora del día y usar claves temporales del ambiente? Bien, bueno, específicamente lo que es importante entender es que, bueno, estos ritmos tienen que estar sincronizados con los eventos que acontecen en el entorno. Y nosotros hemos ido evolucionando para estar activos durante el día, consumir alimentos, metabolizar alimentos durante el día y durante la noche descansar y movilizar reservas, entre otras cosas, ¿no? Eso se tiene que sincronizar a partir de señales de tiempo externas que se van a integrar en estos relojes que les mencionaba anteriormente. La clave de tiempo externa o las claves de tiempo externa, que también se conocen como Zeigeber en la bibliografía, que es una palabra en alemán que quiere decir dador de tiempo, son justamente los ciclos de luz y oscuridad. Eso llega a través de la retina, hay unas células que se llaman células ganglionares fotosensibles, llega por el axón que converge en el nervio óptico al núcleo supraquiasmático, que habíamos dicho era el reloj maestro, bien, el reloj principal en el hipotálamo, y ahí, entre comillas, ¿no?, para que se entienda, esa señal es la que le permite a este reloj saber si afuera es de día o de noche, y a partir de eso sincronizar todas las señales o las funciones fisiológicas con ritmicidad circadiana en todo el organismo. Bien, entonces, teniendo en cuenta cómo oscilan las funciones fisiológicas en nuestro organismo, queda bastante claro que somos una especie diurna, ¿no? Todo lo que tiene que ver con metabolismo de alimentos tiende a tener mayor expresión o alcanzar su acrofase durante el día, no sé, los niveles de insulina, lo que tiene que ver con las incretinas, lo mismo con lo que nos prepara para la actividad, el cortisol, nos levantamos y empieza a subir, ¿bien? Entonces eso de alguna manera se está anticipando, o esas funciones están anticipando la actividad y el consumo de alimentos. Y por la noche, por el contrario, por ejemplo, la melatonina empieza a subir, entra la noche, eso va preparando el cuerpo para descansar. La lipasa hormonosensible a la medianoche más o menos alcanza el momento de mayor expresión y es una enzima que lo que hace es una hormona, perdón, que lo que hace es ir liberando ácidos grasos del tejido adiposo, ¿bien? Es decir, movilizar reservas. ¿Por qué? Porque son momentos donde por lo general nosotros estamos descansando y no estamos consumiendo alimentos. Entonces todas esas oscilaciones en estas funciones fisiológicas nos dan pistas de que claramente somos una especie diurna preparada para estar activas durante el día, consumir alimentos durante el día y descansar durante la noche. ¿Y esta capacidad de predecir Sí. la hora del día en la que es, o esta necesidad que tiene nuestro cerebro de saber en qué momento estamos, nos aportó una ventaja a nivel evolutivo? Yo creo que más que ventaja nos permitió adaptarnos al entorno. No sé desde el punto de vista evolutivo si hablaría de una ventaja, pero sí justamente es algo muy importante para adaptarnos a lo que va aconteciendo en el entorno. Bien, y por ahí, siguiendo un poco con esta línea de lo que es la cronobiología, sí. Digo, cuando este ciclo se rompe... Sí, bueno, eso se llama cronoirrupción. Básicamente,
estas células que están en los relojes biológicos, en el núcleo supraquiasmático, como por ejemplo les mencionaba hoy, si bien tienen la capacidad para generar ritmos propios, a partir de algunos genes, los más conocidos se llaman PER, CRY, clock y bemol, eso genera ritmos en las células, bien, que después se pueden ir desde ese núcleo supraquiasmático derivando al resto del organismo, ¿no? Para de alguna manera orquestar cómo van a ir oscilando las distintas funciones fisiológicas circadianas. Si bien las células tienen esta capacidad para generar estos propios ritmos, si nosotros no le otorgamos claves de tiempo externas, digamos, correctas, va perdiendo esa alineación, la ritmicidad interna con lo que pasa fuera del organismo, y eso se entiende como cronoirrupción. Estos relojes empiezan, como se dice, a oscilar más libremente, y los ciclos que quizás eran de aproximadamente 24 horas se empiezan a ampliar, ¿bien? Y eso hoy sabemos cuando pasa, cuando se pierde esa alineación entre los ritmos internos y lo que pasa afuera del organismo, en el entorno, puede aumentar el riesgo de que se desarrollen enfermedades o de alguna manera acelerar procesos patológicos que ya estaban instalados en la persona. Y en esto que contás de que cuando no aportamos claves de tiempo empiezan a alargarse este ciclo. Hay un estudio que nombraste una vez que le habían sacado claves de tiempo a un grupo de personas y los ciclos se habían hecho mucho más largos, ¿no? Sí, esos estudios, antes que se conozca cómo funciona todo esto a nivel molecular, que medio tuvo su pico en el 2017 con el Premio Nobel de Medicina, 3 científicos como Michael Young ganaron el Premio Nobel de Medicina porque habían descrito todo esto que les cuento, cómo las células generan ritmos en la mosca de la fruta, ¿bien? Y nos permitió entender cómo también nuestras células en el ser humano tienen una capacidad bastante similar de generar estos ritmos. Mucho antes de eso, la noción de ritmos biológicos está bastante instalada, y uno de los grandes aportes fue el de un científico francés que se llama Michel Siffre, que falleció hace poco, si mal no lo recuerdo. Él lo que hacía era meterse en cuevas en distintas montañas, sobre todo ahí en los Alpes, ¿bien? Y se metía en estas cuevas, se llevaba un librito, algunas cosas como para subsistir, comer y un comunicador para mantenerse comunicado, valga la redundancia, con su equipo. Entonces le iba contando, bueno, ahora me voy a ir a dormir porque tengo sueño, ahora estoy comiendo. Y lo que fueron viendo que si bien los primeros días mantenía cierta ritmicidad en línea con lo que pasaba en el entorno, esa falta de clave de tiempo, porque estaba en una cueva, no recibía ni luz ni oscuridad, no sabía si era de día o de noche, empezó a hacer No tenía reloj él. Claro, que su noción del tiempo, no, porque eso hubiera sesgado un poco el estudio, ¿no? Empezó a... todos los ritmos de sueño, de vigilia, se empezaron a alterar, ¿bien? Por ahí dormía, no sé, 13, 14 horas seguidas, empezó a perder noción del tiempo y en un momento empezó a tener síntomas de depresión y alteraciones cognitivas. Y ahí llama al equipo y le dice, sáquenme de acá. Véngame a buscar. Creo que la estoy pasando mal ya. Y de hecho cuando sale, no me acuerdo exactamente, pero él pensó que había estado, no sé, 30 días y había estado como 2 meses, una cosa así. Había una pérdida de noción del paso del tiempo terrible, y esto justamente era porque no tenía claves de tiempo externas. Se desincronizó totalmente su ritmicidad endógena con lo que pasaba en el entorno. Entendiendo que hoy la cronodisrupción es bastante prevalente, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los errores o cómo nosotros, digamos, que generamos esa cronodisrupción? ¿Qué son las cosas que nos llevan a...? Bien, la cronoirrupción se puede dar por 2 grandes vías. Una que no depende tanto de nosotros, que puede ser la presencia de una mutación o un polimorfismo que afecte estos genes reloj, bien, que son los genes que se encargan de generar los ritmos biológicos en las células que les mencionaba anteriormente, como las que están en el núcleo supraquiasmático, pero también, y ahí es donde más podemos trabajar, está íntimamente ligado al estilo de vida. Cuando descansamos menos de lo que tenemos que dormir, la inecuación del descanso sería una manera de generar cronoirrupción. La exposición a la luz artificial durante la noche sería otra manera de generar cronoirrupción. El jet lag, que es cuando viajamos, no sé, de acá de Argentina a España, cruzamos más de 2 usos horarios, eso va a requerir de cierta cantidad de tiempo para que nuestros ritmos internos se alineen con los del nuevo uso horario. El jet lag social, que también pasa mucho, son las personas que durante la semana académica o laboral van acumulando deuda de sueño, porque de lunes a viernes duermen, no sé, 4 o 5 horas, y después el fin de semana se duermen todo, como compensando, ¿no?, esa deuda de sueño que fueron acumulando. Eso también genera cronoirrupción. El
El trabajo por turnos rotativos, bien, lo que se conoce como shift work, que son las personas que trabajan rotando los turnos de trabajo o trabajan por la noche y descansan durante el día. Y también la baja exposición a la luz natural durante el día serían todas maneras de generar esta pérdida de alineación entre los ritmos internos y los ritmos de 24 horas medioambientales. Y por ahí, trayendo un poco esto de la genética que nombraste al principio, Sí. digo, ¿qué pasa con esa gente que históricamente siempre se durmió tarde y se levantó tarde y ha tratado de ordenarse un poco en cuestiones de tiempo, pero no puede porque es más fuerte que... Bueno, esos son más cronotipos, ¿bien? Que son las preferencias por ahí de las personas a ser más activos durante la noche y por ahí más inactivos durante el día. Ese sería un cronotipo nocturno, ¿no? Hay personas que tienen o se sienten mejor para trabajar, para entrenar durante el día que durante la noche y viceversa. Ahí tenés el cronotipo diurno y nocturno. Eso está obviamente moldeado por un montón de factores, incluso por cuestiones sociales. Pero se puede ir trabajando incluso en esas personas, de a poquito obviamente, pero es moldeable ese tipo de preferencia, ¿no? A veces no depende de la persona, porque no sé, por ejemplo, acá en Argentina muchos colegios arrancan a las 7 de la mañana. Bien. Está bastante cuestionado Y eso. eso está bastante cuestionado. De hecho, hay países que a partir de este conocimiento de la cronobiología, como en Alemania, que son medios pioneros, han retrasado el inicio del turno de la clase, ¿no? ¿Por qué? Porque va un poco en contra de la biología de esos chicos que no alcanzaban a un volumen de hora adecuada. Las primeras horas eran medias al cohete porque estaban totalmente apagados. Entonces se entendió bien que quizás empezando el turno del colegio más tarde iban a tener un montón de beneficios para la salud, beneficios cognitivos y demás. Pero sí, es un tema del cual, de nuevo, se puede ir trabajando, pero que a veces depende de factores. Una persona que tiene que trabajar a la noche sí o sí porque es su fuente de ingreso, bueno, ahí podremos ir mejorando algunos aspectos, pero va a vivir un poco en cronodisrupción. ¿Bien? Entonces, todo lo que podamos trabajar, obviamente lo vamos a tratar de mejorar, pero a veces, de nuevo, hay cuestiones que son difíciles de moldear, ¿no? Bien, claro, tratar de hacer lo mejor que podemos Sí. con lo que tenemos. Exacto. Siempre se pueden hacer cosas dependiendo de estos factores, si se quiere, inmodificables, vamos a tener mayor o menor margen de acción, pero siempre vamos a poder hacer algo al menos. Bien. Y la pregunta que vamos a hacer ahora quizás es un poco difícil de responder Sí. en cuanto a números, Sí. pero sí para que la gente que nos esté escuchando entienda el impacto que tiene Sí. esto del sueño, que por ahí es una cuestión que termina siendo relegada a un segundo, tercer, hasta cuarto lugar Sí. en el orden de prioridades. Digo, una persona que entrena fuerza con el objetivo de ganar masa muscular, por ejemplo, que entiendo que debe Sí. ser un caso bastante común, se alimenta bien, entrena bien, genera la suficiente tensión mecánica, come suficientes sí. proteínas, pero duerme mal. Bien. Le faltan horas de sueño. ¿Qué tanto le va a afectar? Bueno, ahí lo que sabemos tiene que ver con la magnitud del efecto de los distintos factores que fuiste nombrando. Si tenemos que hacer un ranking de qué afecta más la ganancia de masa muscular, primero es el entrenamiento. Bien, es decir, vos podés hacer la mejor dieta del mundo, tomar el mejor suplemento, descansar bien, pero si no entrenás fuerza, probablemente la ganancia de masa muscular sea baja. Segundo, la nutrición. Y tercero, el descanso. Bien. En cuarto lugar aparecen los suplementos con evidencia científica. Por eso hay un cuadrito de un estudio del grupo Stuart Phillips que yo siempre lo muestro como para vean las prioridades. Te estás gastando 80.000 pesos por mes en creatina, en proteína y dormís 5 horas por día. Esto, descansar mejor, te va a dar más beneficios que ese suplemento que estás invirtiendo un montón de dinero. No quiere decir que el suplemento no sirva, digo, pero es una cuestión de nuevo, de magnitud del efecto. Lo que vos me preguntabas, Joaquín, es el tema del descanso. Bueno, ahí lo que va a pasar si la persona entrena, hace una buena nutrición para la ganancia de masa muscular, pero su descanso es inadecuado, probablemente gane masa muscular, pero quizás no esté al tope de su capacidad hipertrófica, si se quiere, o anabólica, ¿bien? Porque va a tener ese factor descanso que va a estar afectando esa ganancia de masa muscular. Seguramente gane porque, de nuevo, los dos factores con mayor magnitud del efecto están, que es el entrenamiento y la nutrición, pero no va a estar al tope de sus posibilidades. ¿Bien? Creo que ese es por ahí el mensaje donde tenemos que poner ahínco a la hora de educar a las personas,
Y no solo eso, ¿no? Ahí estamos hablando específicamente en un desenlace que es la ganancia de masa muscular. Esa persona va muy posiblemente ver afectada su salud a largo plazo, si no corrige eso, su desempeño cognitivo. No es solamente la ganancia de masa muscular, que no digo que sea poca cosa, pero digo también a la hora de educar está bueno poner en contexto el impacto de la inadecuación del descanso, más allá del rendimiento en otras variables importantes como la salud, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a lo que es la grasa corporal, Sí. ¿podemos encontrar alguna relación entre Sí. cronodirrupción y aumento de la grasa corporal? Sí, en inadecuación del descanso, los metaanálisis disponibles que comparan personas con un descanso adecuado contra las que tienen un descanso inadecuado, que en adultos estaría definido por un descanso menor a 7 horas por día, han mostrado que tienen, primero, mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes y de obesidad. ¿Bien? Cuando vamos a tratar de desentramar lo que serían los mecanismos de plausibilidad biológica, ahí lo primero que vemos es que también hay metaanálisis que muestran que la persona que duerme inadecuadamente, comparada a la que duerme adecuadamente, tiene un consumo calórico mayor. ¿Bien? Hay un metaanálisis que, por ejemplo, señala que está más o menos en 400 calorías por encima en promedio, ¿no? Y cuando vamos a ver los mecanismos de plausibilidad biológica, se proponen diferentes mecanismos, ¿no? Que expliquen por qué la persona cuando duerme poco consume más energía. Y hay varios, y son súper interesantes. Hay una cuestión lógica que si yo paso más tiempo despierto, probablemente coma más, ¿bien? O tenga más oportunidades al menos de comer más. Pero después, el dormir poco genera efectos deleterios en la regulación del apetito, tanto homeostática como hedónica. A nivel homeostático se ven afectadas, por ejemplo, la síntesis de incretinas. Bien, incretinas son unas hormonas que se sintetizan en las células intestinales, no me sale el nombre ahora, ya me voy a acordar, que no solamente están encargadas o participan del metabolismo de los glúcidos, sino que también impactan en regiones homeostáticas, en el núcleo R4 específicamente, aumentando la saciedad, ¿bien? Y estimulando también el gasto de energía. Hay menor síntesis de leptina, hay mayor síntesis de grelina, que es una hormona que sintetiza el estómago, que al contrario de las incretinas tiene efectos orexígenos. Y a nivel hedónico lo que pasa es que aumenta mucho la actividad de estructuras hedónicas, ¿bien? Que lo que tiene que ver esto es una mayor tendencia al consumo de alimentos más palatables, ¿bien? Por ejemplo, alimentos ultraprocesados. Y no solo eso, sino que el freno de las estructuras hedónicas, que sería la corteza prefrontal, el área encargada de las funciones ejecutivas, disminuye su expresión o su actividad. ¿Bien? Entonces, cuando hay menor actividad prefrontal, nosotros solemos ser más impulsivos. ¿Bien? Eso sí. Lo notan claro. Cuando estábamos cansados, tenemos menos pulgas, ¿no? Por ahí respondemos mal, impulsivamente. Y eso también aplica a las decisiones alimentarias, ¿bien? Porque la impulsividad tiene que ver también con la búsqueda de la recompensa inmediata o el placer inmediato sin tener muy en cuenta las consecuencias a mediano o largo plazo. Entonces vos tenés muy activa la parte hedónica, deprimida la corteza prefrontal, y eso nos vuelve mucho más vulnerables a un entorno, como se dice hoy, obesogénico, a los entornos con mucha disponibilidad de alimentos ultrapalatables. ¿Bien? Entonces, todo ese combo de cosas que les expliqué es lo que de alguna manera explica por qué cuando dormimos poco tendemos a tener un consumo energético mayor, ¿bien? Y a desmejorar también la calidad de nuestra dieta, ¿no? Tiene que ver también, además de todo esto que explicaste, con puede ser una compensación a nivel energético que no estamos teniendo, digamos, por dormir y que termina siendo reemplazado por... Eso no está probado. Los estudios que han metaanalizado esa cuestión no han encontrado que personas con un descanso inadecuado comparadas con las personas con un descanso adecuado tengan un, por ejemplo, gasto energético más bajo. No se vio eso. La cuestión de por qué serían más vulnerables a desarrollar obesidad o a ganancia de tejido adiposo tendría que ver justamente con la desregulación de todo lo que tiene que ver con la regulación, valga la redundancia, del apetito a nivel hedónico y homeostático, pero no con una caída del gasto de energía. Bien. Hay algunos estudios en deportistas que se han publicado donde se ve que ellos no solamente duermen más, sino que necesitan dormir bastante más que el promedio, sí. Que en general se dice, bueno, 8 horas para todos. La realidad es que duermen bastante más. Sí.
Mirá, no está consensuado. En lo que es adultos, la recomendación actual, no de deportistas, ¿no? Son a partir de 7 horas. Con 7 horas estaríamos bien. Después hay que ver algunos otros parámetros, más allá del volumen, que sería si vos subjetivamente con 7 horas te alcanza. Hay Claro. personas que por ahí necesitan un poco más. ¿Qué tan extrapolable para todos es ese Claro, nivel? es una cosa muy general. Por eso después está bueno indagar. Hay como un score que se llama Are You Sated, que va como indagando sobre distintos dominios de la calidad del descanso. Esto de la eficiencia, de tiempo que pasaba acostado, cuánto realmente dormís, de la latencia de sueño, que es el tiempo que tardamos en dormirnos, contando el momento en que nos acostamos, la regularidad, el timing. Bueno, hay un montón de cosas que nosotros, más allá de cuántas horas duerme la persona, vamos a indagar y que harían más a la parte cualitativa del descanso. A nivel cuantitativo son 7 horas, pero bueno, de nuevo, es eso entre comillas. Después tendríamos que ver cada caso en particular. Eso población general. Y en deportistas, si bien no está consensuado, no hay una recomendación que nosotros viéramos, no sé, en el Comité Olímpico y en otras instituciones que se dedican a la ciencia del deporte, sí lo que todos de alguna manera afirman es que necesitan más cantidad de horas que lo que es población general. Algunos dicen de 8 a 10, otros de 9 a 10, anda por ahí la cosa, ¿bien? Eso de nuevo, después tendremos que ver en cada caso en particular con cuántas horas de sueño el atleta sobre todo percibe subjetivamente que ese descanso fue reparador. Y después hay momentos específicos donde se recomienda tratar de extender el descanso. Eso es un concepto bastante nuevo, se llama sleep banks, que tiene que ver con esto de acumular horas de descanso los momentos previos a una competencia importante. ¿Por qué? Porque probablemente el deportista los días previos a una competencia importante, por nervios, por ansiedad, por presión, posiblemente vea afectado su descanso. Entonces, medio que nos adelantamos a la jugada y vamos acumulando descanso, intuyendo que quizás no siempre va a pasar esto, esos días previos a la competencia el descanso se ve un poquito desmejorado. Compensamos. Exacto. Para no tener esa deuda de la Exacto. semana antes. Es como que va sumando saldo a favor, digamos. Está interesante. Bueno, entonces, por ahí, una cuestión que se suele, o que solemos escuchar es esto de el atleta sobreentrenado. Sí. Por ahí no sé si sobreentrenado es la palabra, porque está un poco ahora cambiando un poco el Sí. concepto, pero digo, el atleta que tiene que está con exceso de entrenamiento, ¿puede llegar a ser un síntoma la falta de sueño o que el atleta se acueste y no se pueda dormir, esté constantemente como estresado? Sí, probablemente. Y ahí es donde entra en juego también el abordaje multidisciplinario, ¿no? Porque muchas veces eso tiene que ver con una preocupación, con mucho estrés, con mucha presión. Hay un montón de factores, obviamente, que pueden incidir. Después, obviamente, yo siempre digo, la cronobiología es como una ciencia que sobrevuela a toda la ciencia de la salud, no tiene un dueño. Entonces, muchas veces nosotros los que somos Nutri nos encargamos de trabajar con la higiene del sueño, pero también podemos, no sé, si trabajamos en un equipo multidisciplinario, hacer un taller con el médico, con el psicólogo, psicóloga, por estas cuestiones, ¿no? Que también pueden afectar el descanso, porque es relevante en el sentido de que en el atleta no solamente la inadecuación del descanso va a generar todo lo que hablamos anteriormente, más vinculado a la salud, sino que se agregan un montón de otras cosas que afectan al rendimiento, ¿bien? La inadecuación del descanso afecta todas las capacidades condicionales, afecta la recuperación, aumenta el riesgo de lesión. Eso hay un montón de estudios disponibles con una relación incluso dosis y respuesta, ¿no? Cuanto mejor el descanso, el riesgo de lesión baja y viceversa. Entonces hay un montón de alicientes que nos deberían alentar a trabajar sobre estas cuestiones históricamente menospreciadas. Por suerte estamos en un momento donde se le está prestando más atención, donde las distintas guías de instituciones deportivas importantes empiezan a señalar el sueño como un factor a trabajar y se está de nuevo alentando mucho a que se trabaje mucho sobre la higiene del sueño en los atletas. Pero bueno, me parece clave esto, ¿no? Que se aborde multidisciplinariamente por la cantidad de factores, sobre todo en el deportista, que van a potencialmente poder afectar el descanso. Fer, si hablamos un poco, volviendo a lo que son los sistemas de recompensa, justo veo un libro desde acá que dice dopamina en la biblioteca. Si hablamos de dopamina, sistemas de recompensa ultraprocesados, ¿cómo podemos relacionar esos conceptos? Bueno, el sistema de recompensa o las vías de recompensa básicamente están comprendidas por dos sistemas interrelacionados entre sí, que son las vías mesolímbica dopaminérgica y la vía opioides, ¿bien? Que son un sistema que ha sido relevante para
la subsistencia de nuestra especie, el Homo sapiens, sobre todo en contextos de poca disponibilidad de alimentos, ¿bien? Contextos en que estaban inmersos nuestros antepasados. Estos sistemas básicamente seguían, entre comillas, por el placer. Entonces, muy a grandes rasgos, cuanto más palatabilidad tiene un alimento, mayor es la cantidad de opioides y de dopamina que va a generar. Eso queda registrado en el cerebro y eso, ante cualquier señal posterior vinculada a ese alimento, va a generar la motivación a volver a consumirlo. Entonces era en nuestros antepasados un sistema para detectar y alentar a partir de esta información que queda registrada en el cerebro, ir a buscar el alimento calórico, porque en un entorno de baja disponibilidad de alimentos, el conseguir alimentos con mucha caloría obviamente aumentaba las chances de supervivencia. El problema es que eso cambió, ¿no? El entorno, el cerebro medio que sigue siendo el mismo y el entorno cambió rotundamente. Hoy no solamente la disponibilidad de alimentos ultrapalatables es altísima, de hecho el ultrapalatable es un producto de la industria, ¿no? Naturalmente los alimentos son poco palatable o palatable. ¿Bien? La palatabilidad básicamente es en qué grado un alimento resulta agradable al gusto. ¿Bien? Y está dado primero por la densidad energética, segundo por las características organolépticas de ese alimento y tercero por las combinaciones que puede llegar a tener de algunos nutrientes que le otorguen más palatabilidad. Lo ultrapalatable resalta esas tres cuestiones, ¿bien? Son muy densos en energía, organolépticamente con todo lo que son aditivos cosméticos han mejorado sustancialmente la percepción subjetiva de ese alimento, ¿no? Ese mejoramiento de textura, el aroma, el sabor, ¿bien? Todo eso hace que organolépticamente sean mucho más agradables que un alimento natural. Y después tienen combinaciones inéditas que aumentan también la palatabilidad que no son encontrables en la naturaleza, ¿bien? Por ejemplo, no sé, un sneaker, por ponerle una golosina, que es rica en azúcar y grasa, ¿bien? Es imposible de encontrar un alimento en la naturaleza que sea alto en azúcar y grasa, ¿bien? Entonces todo eso hace que la palatabilidad de esos alimentos sea extremadamente alta, inéditamente alta. Y eso hace que cuando nosotros consumimos ese tipo de alimento, nuestro cerebro genere mucho opioide, que es lo que te genera ese placer mientras lo estás comiendo, ¿bien? Y mucha dopamina, que la dopamina lo que hace es asignarle un valor motivacional. Muchas veces pensamos en la dopamina como placer, pero tiene otra función más importante que es esto, el poder de reforzamiento, asignarle un valor motivacional a un alimento. Entonces, vos comiste un alimento ultrapalatable, generaste mucho opioide, mucha dopamina en tu cerebro, queda registrado eso en áreas específicas de estas vías hedónicas, y después cualquier señal vinculada a ese alimento te va a recordar que eso estuvo muy bueno cuando lo consumiste y te va a alentar a volver a consumirlo. Todo eso pasa a nivel subconsciente. Por eso yo siempre digo medio lo mismo, el entender un poco cómo funcionan las vías hedónicas nos ayuda a entender que, por ejemplo, la obesidad no es una cuestión de voluntad, porque todo esto pasa sin que nos demos cuenta. No solo el problema es que estamos inmersos en un entorno lleno de alimentos con esta palatabilidad altísima, sino que estamos inmersos en un entorno lleno de señales vinculadas a estos alimentos. O sea, a través del marketing sobre todo, continuamente le están recordando a nuestro cerebro las sensaciones, ¿bien? De mucho placer que generó consumir esos alimentos, ¿bien? Y eso encima ahora con el advenimiento de las redes se perfeccionó porque los mensajes son mucho más sigilosos. Ustedes son muy chicos, pero hubo una época que mirábamos televisión y la publicidad estaba separada del contenido, ¿bien? Hoy por hoy el contenido o la publicidad va de la mano del contenido y eso actúa de manera mucho más sigilosa y genera este condicionamiento, ¿bien? Este engagement de una manera mucho más eficiente, ¿bien? Ni que hablar cuando el adolescente, por ejemplo, se siente identificado con el influencer que está transmitiendo el mensaje o cuando aparece un atleta, ¿bien? Ha pasado mucho, por ejemplo, con los jugadores de la escaloneta, ¿no? Publicitando distintas hamburguesas, bueno. Entonces todo eso tiene un porqué, ¿bien? La industria sabe más de neuromarketing que nosotros. Entonces es un momento muy difícil y por eso hoy por hoy cuando se habla por ejemplo de obesidad no solamente se tiene en cuenta todo lo que tiene que ver con el abordaje individual, sino que se está hablando mucho de esto de los entornos obesogénicos, del modelo ecológico social, más allá del trabajo que nosotros podamos hacer individualmente,
pensar también estrategias, que ahí dependen de instituciones de mayor alcance, de los estados, que justamente regulen estos entornos, ¿bien? Porque se nos está yendo un poco de las manos. Y lo que hagamos nosotros uno a uno va a ser muy poquito para revertir esta situación. Fer, y esto que nombrás de las vías de los opioides y Sí. de todo esto que genera el alimento ultraprocesado, digo, es un poco un análogo de lo que pasa con las drogas también, ¿o no? Sí, eso es una discusión que se está dando actualmente. Es si podemos hablar o no de adicción a los alimentos. La verdad es que está lejos de ser consensuado. Hay algunos autores que entienden que sí, otros que no. Hay una investigadora de la Universidad de Michigan que es Ashley Earhart. Ella viene investigando justamente a los ultrapalatables como sustancias psicoactivas. Ella entiende que sí, que en ciertas personas con ciertas vulnerabilidades podemos hablar de adicción a los alimentos. Y hay otros autores que tienen una postura totalmente antagónica, dicen que no, y hay otros que encuentran una posición más intermedia, como Stefan Guyenet, que es por ahí con el que yo más me siento identificado, que dice, quizás no debamos hablar de adicción al alimento, sí de conductas tipo adictivas en personas vulnerables. Donde, a partir, no sé, de un polimorfismo o de que esa persona esté inmersa en un entorno obesogénico, el efecto de estas sustancias, bien, de estos productos ultrapalatables, sea más potente y pueda generar conductas tipo adictivas. Lo que sí está claro que hay un montón de respuestas que generan estos productos alimentarios, los ultrapalatables, que podemos comparar con ciertas drogas de abuso, ¿bien? Con el alcohol, con bueno, cocaína y demás. No, obviamente la magnitud del efecto no es la misma, pero hay estudios, sobre todo de esta autora Ashley Earhart, que han mostrado que generan abstinencia, ¿bien? Que generan ¿cómo es? Conductas compulsivas, impulsivas, y que incluso generan habituación. ¿Bien? Esta habituación lo que implica es que la persona vaya necesitando cantidades cada vez más grandes de estos productos para más o menos percibir las mismas respuestas a nivel de estas vías hedónicas. Así que está medio en esa la discusión, es súper interesante. Sí podemos decir que son sustancias que impactan en estas vías hedónicas, que las podemos entender como psicoactivas. Quizás el mote de adicción a los alimentos sea un montón, depende del autor donde nos paremos, ¿no? Pero bueno, es súper interesante la discusión. Qué tremendo como todas estas adaptaciones que hemos desarrollado a lo largo de nuestra historia hoy Sí. juegan completamente en contra por este cambio de entorno. Sí, tal cual, tal cual. Eso lo habla mucho Stefan Guyenet justamente, que no me acuerdo el nombre, cómo lo menciona él a esto, pero él dice, tenemos un cerebro cazador-recolector en un entorno obesogénico y eso nos juega en contra. A nuestros antepasados fue sumamente relevante para la subsistencia, como hablábamos hoy, el funcionamiento de estas vías hedónicas para detectar alimentos densos en energía en entornos de poca disponibilidad de alimentos, y a nosotros hoy en un entorno donde vos agarrás el celu y en 5 minutos tenés una hamburguesa chorreando en cheddar con papitas y qué sé yo, nos juega en contra, ¿bien? Porque donde ves una publicidad, ¿bien? Y involuntariamente decís, uy, qué ganas de comer una hamburguesa, listo, la pido, 5 minutos la tenés. Entonces, obviamente que cambió el entorno y lamentablemente el cerebro todavía no se ha adaptado a este nuevo contexto, ¿no? Contexto. Bien, excelente. Y bueno, quizás saliendo un poco de esto que estamos, Sí. de esto que estamos hablando, irnos un poco más hacia la parte más científica. Bueno, ya estuviste nombrando algunos autores. Digo, hoy en día, a mi criterio, Sí. una charla que hemos tenido varias veces, creemos que en las carreras de ciencias de la salud, no sé en las demás porque no las he vivenciado, pero sí nos parece que es una falencia esto de la metodología de la investigación, porque hoy cualquiera te puede fundamentar lo que quiera con un estudio, porque hay estudios de todo. El punto es saber analizar el estudio y que el estudio esté bien hecho. Sí, no solamente eso, a veces el estudio puede estar bien hecho y que sea un hallazgo aislado. Cuando hablamos de consistencia en un hallazgo, no sé, por ejemplo, la fibra otorga beneficio para la salud. Eso tenés 20.000 estudios que indican una y otra vez, con una magnitud del efecto importante, en múltiples desenlaces importantes para la salud, que la fibra es beneficiosa.
Ahora bien, vos podés encontrar un suplemento, ¿no? Que tiene un estudio bien hecho, que le fue bien, pero que después hay 20 estudios que no han encontrado lo mismo. Entonces ahí no hay consistencia, hay inconsistencia entre los hallazgos. Entonces, sí, lo que vos decís, Joaquín, es importante, obviamente, que analicemos la metodología que se utiliza en un estudio y eso ya nos va a permitir confiar o desconfiar en los resultados de ese estudio. Pero también es importante tomar un poco el grueso de la evidencia sobre una pregunta clínica en particular, ¿bien? Para eso nos ayudan mucho las revisiones sistemáticas con metaanálisis, ¿no? Que son estudios que sintetizan la evidencia sobre una pregunta con la famosa estructura PICO, ¿no? Una intervención hecha en una población específica, bien, con un comparador específico que analiza el efecto de esa intervención comparada, no sé, contra un placebo en un desenlace específico, por ejemplo, no sé, mortalidad o en el mundo del deporte, ganancia de masa muscular. El tema es que a veces las intervenciones son tan nuevas que por ahí hay sobre el tema 2 estudios, ¿bien? Y ahí también tenemos que tener cuidado. Se desarrolló un suplemento nuevo, se hicieron 2 estudios, en los 2 les fue bien. Eso no implica que tengamos que salir a recomendar esa intervención, ese suplemento, porque faltaría que se produzca más, ¿no? Evidencia para terminar recomendando o no ese nuevo suplemento. Entonces, lo que vos decís, sí, coincido totalmente, falta formación en metodología y en medicina basada en la evidencia en todas las carreras, porque eso nosotros en la universidad tenemos docentes, alumnos, no solo de nutrición, sino también de medicina, profes y demás, y vemos que la cuestión entender o analizar un estudio, interpretar, incluso un metaanálisis, que no porque sea un metaanálisis vamos a tomarlo ciegamente a los resultados de ese tipo de estudio, ese tipo de análisis falta en la carrera de grado y yo creo que hoy por hoy, mucho por también este tema de las redes, ¿no? Que cualquiera agarra un paper y dice, miren esto, hagan esto. El famoso cherry picking. Claro, porque como vos decís, vos en nutrición podés encontrar evidencia a favor o en contra de lo que quieras. ¿Bien? El tema es saber sintetizar toda la evidencia disponible, ¿bien? O saber interpretar si hay, por lo que hablamos hoy, poca evidencia sobre una cuestión en particular y tener un poco más de cautela, ¿no? Entonces, lidiar con eso hoy por hoy implica que nos capacitemos más en medicina basada en la evidencia, en metodología, que nos entregan justamente un montón de herramientas para tener un análisis más crítico de todo lo que se va publicando, que es mucho encima. Estamos en una época donde se publica muchísimo y eso a veces, si no tenés las herramientas adecuadas, medio que te quedas atrás. Entonces tenés que buscarle la vuelta. Tenés un montón ahora, bueno, con la IA hay también un montón de herramientas que te ayudan a la búsqueda bibliográfica, a la síntesis de evidencia. Entonces, la idea sería esa, ¿no? Que todos estos avances jueguen a nuestro favor en pos de tratar de hacer recomendaciones fundamentadas, básicamente. Totalmente, no es solo mantenerse actualizado, sino también tener, como vos decís, el criterio suficiente para saber de dónde tomar la información. Exactamente. Habiendo tanto... Sí. Y después, bueno, hay otras cuestiones que exceden a esto, que tienen que ver con cómo funcionan las redes, que lamentablemente los mensajes más extremistas, con cierto lenguaje violento, o esto de... ¿cómo es? ¿Cómo lo puedo decir esto? Violentarse contra algún otro profesional, todo eso se viraliza mucho más que cuando uno va y le muestra un forest plot con, claro, el valor de P, si tuvo o no heterogeneidad, todas las cosas nerd que nos ayudan a entender mejor la evidencia. Eso por ahí tiene, no sé, 100 likes y un mensaje violento. O si genera una polémica contra otro profesional, sabes que se recontra viraliza, pues se empieza a compartir masivamente y tiene mucho más llegada. Pero bueno, qué sé yo, también depende lo que uno quiere y la ética que tiene, ¿no? con la profesión. Yo prefiero, de hecho, en el último tiempo, en mi caso, estoy un poco más alejado de las redes por todo esto, ¿no? Pero creo que es importante también salir a señalar cuando se cometen estas atrocidades, diría yo, se entrega un mensaje peligroso sobre todo, ¿no? O las cosas... Esto, por ejemplo, perdón que me voy un poco por las ramas, pero incluso en los eventos científicos está pasando. A mí hace poco me invitaron a un congreso donde supuestamente teníamos que hablar,
yo sobre dieta base de planta y otra persona tenía que hablar sobre dietas carnívoras. Y en un momento la persona dijo, y lo repitió 2 veces, que no hay evidencia respecto a que la fibra genere beneficios para la salud. Y yo había mostrado no uno, sino 3 estudios recientes, metaanalíticos, bien hechos. Había mostrado algunos pasajes de Global Burden of Disease, que es el estudio de factor de riesgo más grande a nivel global, que sigue un montón de estudios que se van haciendo en 185 países diferentes. O sea, estudios con una metodología súper robusta, estudios gigantescos, donde no solamente en algunos mostrábamos los beneficios de la fibra, sino que, por ejemplo, en el Global Burden of Disease, una de las causas principales de mortalidad a nivel mundial es justamente el consumo bajo de fibra. En nuestra región, por ejemplo, estamos comiendo menos de 10 gramos de fibra por día. Y me tuve que bancar escuchar a otra persona decir que la fibra no ha probado, no ha evidenciado, o que no hay evidencia científica que señale que la fibra otorga beneficios para la salud. Digo, te lo acabo de mostrar. Entonces, incluso en los eventos científicos están pasando esas cosas. Lo cual, digo, la manera de refutar justamente a este tipo de personajes es que mejoremos el análisis crítico de la evidencia. Y para analizar críticamente la evidencia, sí. ¿Qué es lo que vas a buscar? ¿Quién es el autor del estudio? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué tanto...? Sí, los autores dan cierta garantía. Cuando vos conocés de un tema en particular, sabés qué grupos son los que son punta de lanza, digamos, de alguna temática. Por ejemplo, bueno, ahora con Joaco justamente estuvimos ahí estamos preparando un artículo de colágeno. Sabemos, por ejemplo, que lo que son estudios agudos, que son los estudios que van a ver lo que pasa inmediatamente después del ejercicio en personas que reciben un suplemento de colágeno, un placebo. Ahí hay 2 grupos. El principal es el de Luc Van Loon, un investigador de Países Bajos, y también está Stuart Phillips, que también en proteínas, otro tema, es como una referencia. Entonces, ya, si bien uno hace el análisis, pero ya sabes que cuando se trata de ese tipo de autores, te da cierta garantía de que el estudio esté bien hecho y demás. Después lo leí y terminás confirmando eso, ¿no? Y después, bueno, cuando se trata de grupos o que no conoces o algunos autores que son más tendenciosos con la metodología o que están financiados por la industria y demás, quizás pones un poquito la lupa con un zoom más grande, ¿no? Claro, ¿quién lo financia el estudio? Y después, bueno, eso no quiere decir que no tengan estudios bien hechos y demás, pero por ahí estar más atento. Y después, obvio, tenés un montón de herramientas para utilizar para calificar el nivel de evidencia de acuerdo al tipo de estudio. No sé, en los meta-análisis tenés grade y así, ¿no? Pero sí, el saber de dónde viene ya te da cierta garantía de confianza. No implica que no podamos hacer un análisis crítico, ¿no? Llamando un poco a esto que recién nombrabas del colágeno, son preguntas súper recurrentes que se nos hacen sobre suplementos. ¿Podemos hacer un pasaje por algunos suplementos e ir hablando en detalle sobre ellos? Me encanta. Si la sé responder, hay algunos que tengo más estudiados que otros, pero... Aparte, acá hacemos el claim para el posgrado de suplementos. Bueno. Para el que lo escuche. Especialista. Claro. Igual es un posgrado que termina recomendando muy pocos suplementos. Decimos, no somos... Si fuéramos más comerciantes, haríamos el cherry picking que decían hoy ustedes, de mostrar lo que nos conviene. Aparte sería súper fácil. Sí, pero bueno, tratamos de hacer cosas que nos permitan dormir después. ¿Se les ha acercado a alguna empresa para...? Sí, nos han propuesto. Sí. Pero bueno, tratamos de estar un poco al margen de eso. Bien. Así que bueno, sí, pero vayamos con los suplementos. Empezamos por lo más conocido. Dale. Vamos con creatina. Creatina, la creatina, ustedes sabrán, es un compuesto aminoacídico, no es un aminoácido porque no integra parte de otras proteínas, que podemos sintetizar endógenamente, principalmente a nivel renal. Eso nos permite, con lo que podemos incorporar con la dieta, sobre todo con carnes rojas, tener una saturación de fosfocreatina en el músculo de 60-80%, depende de la dieta. Las personas que consumen más carne van a estar más cerca del 80%, y las que no, como en mi caso, estamos más bajitos, ¿no? La suplementación con monohidrato de creatina lo que permite es saturar al músculo, llevarlo al 100%, ¿no? Y eso lo que te otorga es mayor capacidad en el sistema TPCP. El sistema TPCP o sistema de fosfágano es un sistema potente que nosotros vamos a demandar, sobre todo en todo lo que sean ejercicios de corta duración y mucha intensidad, es decir, un lanzamiento, un salto,
un levantamiento olímpico. Todo eso son disciplinas bien ATP-CP pura, los 100 metros. Y también en deportes intermitentes. En deporte intermitente por lo general hay mayor participación de la glucólisis rápida, pero hay momentos específicos donde la demanda de ATP-CP se vuelve más protagonista. Entonces, en esos deportes, la suplementación con creatina, al saturar la fosfocreatina muscular, le daría más capacidad de trabajo en este sistema y eso, consecuentemente, mejoraría el rendimiento en ese tipo de disciplinas. ¿Bien? Entonces, la creatina sirve sí en esas disciplinas para mejorar el rendimiento. En la fuerza, o el entrenamiento de fuerza, si bien varía la demanda de los sistemas en función de, por ejemplo, cómo estructures tus series y demás, tiene una también participación importante de ATP-CP, sobre todo cuando trabajamos a pocas repeticiones y mucha carga. Y consecuentemente, si vos trabajás o tenés mayor capacidad de trabajo en ATP-CP y podés entrenar, por ejemplo, a mayor intensidad, vas a generar mayores adaptaciones. ¿Bien? Por eso es que la creatina se propone para la ganancia de masa muscular. Si vos te suplementás, saturás de fosfocreatina el músculo y tenés mayor capacidad de trabajo en ATP-CP y, no sé, podés tolerar mayores cargas de trabajo, bueno, eso te va a generar adaptaciones que en el entrenamiento de la fuerza la más importante sería la ganancia de masa muscular y la ganancia de fuerza. ¿Bien? Entonces sí, es un suplemento que sirve, no para todas las disciplinas, porque por ejemplo en deportes de endurance no solamente algunos estudios han mostrado que no tiene efecto porque no hay participación de ATP-CP, sino que incluso puedes mejorar el rendimiento. Hay unos estudios que han mostrado que los atletas de endurance que se suplementan con creatina disminuyen su consumo máximo de oxígeno. Entonces es un suplemento que sirve, pero depende de la disciplina. Y después, más allá del deporte, hay una nueva línea que está investigando un poco la creatina en el contexto de la salud, ¿bien? Salud cognitiva y en algunos otros desenlaces, que si bien tiene hallazgos muy prometedores, para mí todavía está un poquito verde. ¿Bien? Cuando uno, de nuevo, analiza la evidencia completa, la EFSA hizo un análisis tipo una revisión de artículos disponibles sobre salud cognitiva y encontró que era bastante inconsistente. Hay algunos estudios que han mostrado resultados interesantes, hay otros que no. Tenemos que esperar a ver qué nos siguen mostrando los estudios venideros. Bien, se está haciendo mucho al respecto, entonces yo creo que dentro de poco vamos a tener una visión un poquito más completa al respecto que nos va a poder permitir dilucidar si realmente otorga beneficios a nivel cognitivo o no. ¿Bien? Sí, hoy está en boca de todos esto de sí. el beneficio cognitivo de la creatina. También ahí hay mucho sesgo de sponsoreo que se llama, porque hay muchos laboratorios como Alzchem, que es el que desarrolló el monohidrato de creatina, el CreaPure, ubican, que es la creatina de alta pureza, financiando muchos de estos estudios. No digo que las dosis son más altas las que te... Sí, por lo general trabajan a 20 gramos. Implicaría una compra mucho más. Sí, uno si lo piensa así maliciosamente, pero Por las dudas dudamos. no quiere decir que no en un futuro tengamos ya un cuerpo de evidencia que nos señale que la creatina es beneficiosa a nivel cognitivo. Para mí, desde mi humilde opinión, todavía falta. ¿Bien? Es inconsistente, se llama, es contradictoria la evidencia. Sí, volviendo a lo que hablábamos hoy de ser críticos, ser... Exacto, cautelosos. Cautelosos, exacto. Y Fer, una pregunta que me surge siempre que se habla de creatina es, sabemos que el efecto está, Sí. ¿cuál es la magnitud del efecto? Es muy pequeña. Depende del desenlace, ¿no? Pero en masa muscular es pequeña. Hay un metaanálisis que se publicó hace 2 años que hicieron todos estudios con resonancia magnética, si no me acuerdo, si no mal no recuerdo, y la ganancia de masa muscular era muy pequeña, era significativa pero muy pequeña desde el punto de vista de la magnitud clínica. Bien, por eso vamos de nuevo un poquito a esto que les decía hoy. Siempre me acuerdo de los cuadritos de Stuart Phillips: es entrenamiento, nutrición, descanso, y ahí aparece el suplemento porque el efecto es muy chiquitito. Bien, por eso digo, primero está bueno siempre priorizar que por lo general cuando vienen a la consulta vienen a buscar el suplemento y tienen totalmente descuidado el entrenamiento, la nutrición, el descanso, que eso es lo que más resultado te va a dar. Después es como el suplemento sería la frutillita del postre, bien, en este caso. Obvio que ese pequeño efecto en determinados contextos es súper importante, porque por ejemplo, no sé, un atleta que mejora medio segundo, bien, una carrera de 100 metros, por ahí eso implica que clasifique o no a una competencia internacional o que entre no a un podio. Si vemos aparte cómo se va emparejando
La otra vez estaba viendo las primeras 8 posiciones de los 100 metros de natación libre en París y hay diferencias de menos de medio segundo. Entonces, ahí con que te mejore medio segundo es un montón. ¿Bien? Pero para nosotros por ahí que no somos atletas de alto rendimiento, no sé ustedes, yo, que gane, no sé, medio segundo en mi sprint no me implica nada, porque ni siquiera hago sprint, pero digo, por eso hay que contextualizar. Y después tener en cuenta que los suplementos buenos, hoy por hoy, una creatina con sello CreaPure implica un dinero importante mensualmente, ¿no? Entonces contextualizar todo eso me parece súper importante. No obstante eso, en algunos contextos obviamente lo recontra usamos. ¿Y si hablamos de la cafeína, por ejemplo? La cafeína es un gran suplemento que a diferencia de muchos otros es como bastante transversal en todas las disciplinas deportivas en el sentido de otorgar beneficios, salvo una excepción que ahora les voy a contar. Pero básicamente la cafeína la podemos obviamente incorporar a través de bebidas como el mate, que tiene un montón de cafeína, muchos no lo saben. Pero un termo de mate puede llegar ¿cómo es? Entregarte entre 250 y 500 miligramos de cafeína, que es un montón. Y lo que hace la cafeína básicamente es un antagonista a los receptores de adenosina en el cerebro, ¿bien? En el sistema nervioso. La adenosina lo que hace cuando se pega a sus receptores es bajar la actividad neuronal, ¿bien? Junto a otros cambios, ¿no? Fisiológicos nos va preparando para el descanso, por ejemplo. Y la cafeína se le mete a esos receptores y hace que el efecto de la adenosina no sea tal, ¿bien? Entonces, por eso cuando tomamos café a la noche, sobre todo los que somos más respondedores, nos cuesta conciliar el sueño, entre otras cosas, ¿no? Y eso no solamente implicaría mejorar los niveles de alerta, sino que tendría algunos beneficios a nivel de la tolerancia al esfuerzo, ¿bien? La percepción subjetiva del esfuerzo en las personas que toman cafeína comparada a las que toman placebo se vería mejorada, ¿bien? Habría mayor tolerancia al esfuerzo. Y eso obviamente es transversal a un montón de disciplinas deportivas, deporte de fuerza, no sé, crossfit, deporte de equipo, deportes de endurance. Por eso se usa un montón en un montón de deportes, salvo la excepción que son los deportes de tiro. Porque la cafeína te puede generar microtemblores, claro, y eso hace que pierdas precisión. De hecho, los beta bloqueantes en los deportes de tiro son sustancia dopante. Porque muchos atletas toman eso para que le baje mucho, claro, y que mejoren a partir de eso el nivel, o minimicen el nivel de temblor y mejoren la precisión. Salvo eso, ese contexto, de hecho hay estudios que muestran que los deportistas de tiro que toman cafeína comparado a placebo desmejoran mucho la precisión. Entonces, salvo ese deporte específico, en el resto, en casi todos, la cafeína representa una ayuda ergogénica. ¿Hasta en un ultradistancia? En ultradistancia sí, de hecho lo usamos, es uno de los pocos deportes donde la usamos pre e intraesfuerzo. Yo tengo algunos atletas que hacen ultramaratón, por ejemplo Maite, que es una corredora que ha hecho el Mont Blanc, son 170 kilómetros, y en Mont Blanc en los 170 kilómetros arranca a las 7 de la tarde, entonces gran parte de la carrera es de noche, y ahí por más que esté corriendo hay momentos que la compu se te empieza a apagar, entonces ahí en esos momentos la cafeína sirve como una ayuda ergogénica para mantener los niveles de alerta y sobrepasar esos momentos de oscuridad. Y después en general en los deportes de larga duración, cuando el atleta ya identifica bien los momentos puntuales de aparición de fatiga, media hora antes, 3 miligramos de cafeína por kilo es lo que se recomienda. Por lo general lo damos en cafeína anhidra. Y en el preesfuerzo, que eso lo puede usar en deportes de endurance y en otro deporte como dijimos, son 30 a 40 minutos antes del esfuerzo, de 3 a 6 miligramos por kilo. Bien, con la salvedad que tenemos que tener en cuenta que la cafeína puede afectar el descanso, como decíamos recién, y también puede generar habituación. Entonces, lo que yo siempre trato de recomendar es que no tomen cafeína en todos los entrenamientos, que se lo guarden, por ejemplo, para el entrenamiento de mayor demanda y para la competencia, y que después, ojo, si entrenan a la noche, con tomar cafeína antes de ir a entrenar, porque eso, la cafeína tarda. Hay un metaanálisis del grupo de Louis Burke de 2023 que está muy bueno, que establecieron a partir de los estudios disponibles los puntos de corte a partir de los cuales la cafeína empieza a afectar al descanso. Y lo que es café, una bebida que en promedio, según ese estudio, te otorga unos 100 miligramos de cafeína,
deberíamos evitarlo 12 horas antes de ir a dormir. Y en lo que son suplementos de cafeína, que por lo general tienen 200 miligramos, 9 horas antes de ir a dormir. ¿Bien? Entonces, vos incluso, no sé, entrenando al mediodía, tomaste un suplemento de cafeína y capaz que eso te termina repercutiendo en la noche. Obviamente de acuerdo al horario que te vaya a dormir. Pero son dos puntos importantes porque en búsqueda de un beneficio vamos a generar otros problemas, ¿no? Es difícil de identificar, ¿no? Porque digo, hay gente que dice, no, yo tomo cafeína pero igual me duermo anoche. Sí. Pero ¿cómo dormís? Claro, por eso. Porque la cafeína, más allá de poder aumentar la latencia de sueño, que es algo que lo podemos percibir, tomo cafeína y tardo más en dormirme, básicamente, aumenta la actividad motora y evita o minimiza la entrada de etapas profundas de descanso. ¿Bien? Entonces, capaz que eso no lo puedes percibir. ¿Bien? O quizá lo puedes percibir notando que el otro día dormiste por ahí tus 7, 8 horas de siempre, pero por ahí no lo sentís tan reparador. Entonces, a veces, como vos decís, es más difícil de detectar. Bien, lo de la latencia obviamente que sí, pero lo otro es mucho más subjetivo. Y a nosotros que somos de tomar tanto mate, Sí. ¿requerimos de una dosis mayor para tener el mismo efecto o eso lo mantenemos igual? Probablemente estemos más habituados a la cafeína por todo el mate que tomamos. Y eso, bueno, habría que ir evaluándolo en cada caso en particular. Pero sí, yo creo que debemos tener, esto obviamente hipótesis mía, un umbral de tolerancia mucho más alto. Y sí, lo del mate está bueno tenerlo en cuenta justamente en los atletas y consultantes que refieren problemas para descansar, porque muchas veces a la tarde estudiando o mismo en los gimnasios va circulando el mate y capaz que esa persona a la tarde tomó un litro y medio de mate, ¿bien? Y metiste ahí entre 375 y más de 500 miligramos de cafeína, y es un montón, ¿bien? Sobre todo si lo metiste en la última parte del día. Entonces ahí, por ahí, recomendarle otro tipo de infusión o evitar el mate A cierta hora, a digamos. cierta hora, exacto. Esos puntos de corte que plantea Luis Burger están buenos justamente para hacer esas recomendaciones o tener en cuenta el timing de ingesta de cafeína. Vamos con La polémica. el polémico. Colágeno. Colágeno, bueno, colágeno nos vuelven locos actualmente. Todo el mundo toma colágeno. En colágeno hay dos tipos de estudio, básicamente, que son los estudios agudos, los que hace, por ejemplo, Luke Van Loon, que hablamos hoy, donde básicamente lo que van a ver es, después de un protocolo de entrenamiento, ¿bien? Se le administra un grupo colágeno hidrolizado o un placebo, ¿bien? Por lo general, más que un placebo, lo ideal es siempre compararlo contra una proteína de colágeno, por esta cuestión de que sea un control se llama isoaminoacídico. Porque si vos le das 40 gramos de colágeno a una persona y al otro le das un placebo sin nada, si ves un efecto positivo en el grupo intervención, digamos, no sabes si fue porque le diste 40 gramos más de proteína o si fueron los aminoácidos del colágeno, ¿se entiende? Por eso siempre los controles se recomienda que sean isoaminoácidos y ahí hay un problema, que hay un montón de estudios de colágeno, que los controles son un placebo, que es agüita, sí, maltodextrina. Entonces ahí, qué sé yo, si fue el colágeno o fue que le diste 40 gramos más de proteína, o 20, que suelen ser las dosis que se usan en este tipo de estudio de colágeno. Bueno, los estudios de Luke Van Loon básicamente lo que hacen es, entonces, un protocolo de entrenamiento, ¿bien? Y después aleatorizan, un grupo recibe o el colágeno y otro recibe el control isoaminoácido. Y lo que van a ver es con técnicas muy avanzadas es lo que pasa en el fibroblasto. El fibroblasto es una célula que está exclusivamente en el tejido conectivo, que es la encargada de sintetizar colágeno. ¿Bien? El tejido conectivo es un tejido que tiene un montón de celulitas, la sustancia fundamental y fibras proteicas, ¿bien? Como la elastina y el colágeno, que es la más abundante. Y ese colágeno se sintetiza en esos fibroblastos. Me voy un poquito por la rama para explicarle esto que es importante. Cuando nosotros entrenamos, la carga mecánica en general estimula esos fibroblastos para que sinteticen esas proteínas de la matriz extracelular del tejido conectivo, dentro de las cuales el colágeno es la más abundante. Por eso siempre estos estudios hacen un protocolo de entrenamiento, ¿bien? Para ver si la suplementación genera un efecto adicional al que genera el ejercicio en la síntesis de colágeno endógeno. Y los estudios Van Loon, que se vienen publicando hace más o menos 4 años, publican 1 o 2 estudios anuales con muy buena calidad metodológica, pero vienen dando sistemáticamente que tomar colágeno es lo mismo que tomar cualquier otro control isoaminoácido que no mueve la aguja en la síntesis de colágeno por parte de estos fibroblastos. ¿Bien?
Incluso en el último, no solamente fueron a ver lo que pasaba a nivel muscular, sino también tomaron muestras de la piel para medir síntesis de proteínas dérmicas y no le dio nada. ¿Bien? Entonces, esos estudios ya son un primer nivel de evidencia que indica que tomar colágeno no tendría mucho tipo de sentido. Ahora bien, ¿por qué se lo critican a este tipo de estudios? Porque son estudios cortos, agudos, que van a ver lo que pasa inmediatamente después del ejercicio. Muchos autores, sobre todo los que están más financiados por la industria, dicen, bueno, pero quizás el efecto del colágeno tenga que ver con una suplementación más a mediano o largo plazo. Y ahí aparecen los estudios que se conocen como estudios funcionales, donde en vez de ir a ver lo que pasa a nivel del fibroblasto, van a ver otro tipo de variables como por ejemplo el DOMS, que es un score para medir la recuperación, quiere decir dolor muscular de aparición tardía, el grosor del tendón, la incidencia de lesiones, bueno, otras métricas de recuperación, o estudios más vinculados a otras áreas, digo, como por ejemplo la salud dérmica, ¿no? Esos estudios, cuando uno pone la lupa, hay muchos que le va bien al colágeno, pero cuando uno pone la lupa, tienen la mayoría sesgo de financiamiento, o sea, están financiados por la industria, como por ejemplo Gelita, ¿bien? Muchos no utilizan controles isoaminoacídicos, lo cual ahí, de nuevo, vos no sabés si fue que le diste más proteína o si fue realmente el colágeno el que generó ese beneficio. La magnitud del efecto desde el punto de vista clínico suele ser muy pequeña, ¿bien? Y todo eso obviamente hace que tengamos que tomar con pinzas esos hallazgos. Además de que son inconsistentes, porque por lo general los estudios no financiados no le dan nada al colágeno en estos estudios funcionales. De hecho, hay un estudio que se publicó este año, más vinculado a la salud dérmica, que hicieron algo súper interesante. Un estudio que se publicó en una revista Q1, es decir, de alto impacto. ¿Qué hicieron? Tomaron todos los estudios que había disponible que indagaban sobre el impacto de la suplementación con colágeno en 3 variables de la salud dérmica. Creo que era elasticidad, hidratación y bueno, otra variable más, no importa. Hacen todo el primer metaanálisis con todos los estudios disponibles, le da bien. Bien, mucha heterogeneidad, eso quiere decir que había un montón de resultados dispares, pero no importa. ¿Qué dicen los autores? Acá vemos un montón de estudios financiados por la industria. Vamos a hacer un nuevo análisis sacando no solamente los estudios financiados por la industria, sino también los que tienen mala calidad metodológica. Vuelven a hacer el análisis, no le dio nada. Entonces, los estudios funcionales disponibles no solamente tienen un montón de problemas metodológicos, todo esto que le mencionaba anteriormente, sino que tienen el famoso sesgo de patrocinio. ¿Bien? Los metaanálisis disponibles indican eso, ¿bien? Muestran por ahí algún beneficio pequeño por lo general, pero mucha inconsistencia, falta de control isoaminoacídico, sesgo de patrocinio y mucho sesgo también de publicación. Sesgo de publicación es cuando se omiten los estudios que están en la literatura gris, ¿bien? Que por lo general cuando se omiten infla mucho los resultados del metaanálisis, porque esos estudios que no se suelen incluir en esos metaanálisis, por lo general entregan resultados neutros o en contra de la intervención que quieren analizar. ¿Bien? Entonces, está bastante claro que tomar colágeno de la evidencia no tendría mucho tipo de sentido, ¿no? Bien, todavía no. Todavía no, y bueno, yo creo que en estudios agudos hay un montón de evidencia y en estudios funcionales también. El tema es dónde pones la lupa. Claro. Si yo vendo colágeno, obvio, voy a agarrar todos los que están financiados por la industria que me dan espectaculares. Pero tiene un montón de problemas metodológicos y tiene el famoso sesgo de patrocinio. Con este tipo de cuestiones lo que me pasa cuando analizan ya sea un suplemento o alguna intervención, digamos, en lo que es Sí. la metodología científica, digo, si les está costando tanto demostrar que algo es bueno, capaz que el efecto no es tan... Sí, pero encima en lo del colágeno pasa eso, que encima de todas estas cuestiones, que ya nos implicaría que nosotros desechemos esa evidencia, incluso teniendo en cuenta eso, o mejor dicho, sin considerar eso, el efecto, bien, en estos estudios patrocinados, con todos estos problemas metodológicos, termina siendo clínicamente muy pequeño. Entonces, no tenés ni siquiera nada de dónde agarrarte. Por eso digo, después de eso, las dosis de colágeno, por ejemplo, de protocolos que propone la IS, el Instituto Nacional del Deporte para Deportistas, son de más de 20 gramos para arriba. Si ustedes buscan los suplementos de colágeno disponibles en el mercado argentino y hacen la cuenta, es un dineral lo que hay que gastar. Por lo general, la mayoría de la gente que toma colágeno porque sí o porque alguien se lo recomendó, está tomando dosis súper chiquitas, Sí, ni siquiera las que usan en los protocolos de estos estudios. Claro. En estos estudios se usan hasta 40 gramos de colágeno por día. Y amén de eso, el efecto
sigue siendo muy pequeñito. Entonces, digo, no. Hay un montón de razones que me llevan, por lo menos a mí, a no recomendarle colágeno en las personas. ¿Bien? Y después saber que hay intervenciones que han probado tener un efecto en la síntesis de colágeno muy buena, que son el dormir, porque uno cuando duerme poco hay un montón de factores o citoquinas proinflamatorios que empiezan a subir y eso afecta la actividad de los fibroblastos. Hay un montón de estudios que indican eso. Y después entrenar la fuerza. En general entrenar cardio, fuerza, genera un estímulo sobre los fibroblastos para la síntesis de colágeno y de otras proteínas de la matriz extracelular del tejido conectivo. Pero sobre todo el entrenamiento de la fuerza parece tener una magnitud del efecto mucho más significativa. Entonces, si querés colágeno, en vez de gastarte 100.000 pesos por mes en 20, 40 gramos de colágeno hidrolizado, pagate un buen gimnasio, un buen profe que sepa de fuerza o una profe que sepa de fuerza y vas a tener mucho mejores resultados. De hecho, hay estudios que han indagado lo que pasa a nivel de la piel con el entrenamiento de la fuerza y mejora. Hay un estudio japonés que está buenísimo y no solamente analizan síntesis de proteínas dérmicas, sino también un montón de genes que tienen que ver con la actividad de los fibroblastos en la piel y todos aumentan la expresión. Entonces, digo, tenemos intervenciones que han probado con mucho más robustez mejorar la síntesis de colágeno endógeno. ¿Para qué vas a ir a gastar tanta plata en algo que a la fecha no ha demostrado nada? Sí, esta es una discusión que nosotros siempre tenemos, que lo mágico, digamos, lo que te otorga una solución súper sencilla por consumir una sola cosa, vende mucho. Sí, siempre. El camino corto, obviamente, es mucho más atractivo, ¿no? Pero al final todos los caminos llevan a Roma. Y sí. Entrenar, comer bien, dormir. Las intervenciones de mayor impacto siempre son las mismas. Son las más aburridas, aparte. Son las mejores. Hoy hablamos de descanso y siempre cuando hablo de descanso digo lo mismo. En el contexto deportivo ahí se propone un montón de intervenciones para la recuperación y muchas son recontra vendehumo. Esto de las tinas con agua fría, bueno, suplementos y demás. Y yo siempre digo, bueno, nosotros hacemos lo más aburrido, que es poner a los atletas en un gimnasio, le ponemos ahí un proyector y le mostramos estudios de por qué deberían dormir más. Y obvio que eso en las redes sobre todo vende mucho menos que poner a un atleta sufriendo ahí con una tina llena de hielos y diciendo miren cómo se recupera. Pero en los resultados lo ves. Sí, bueno, ahí hay otra intervención, ¿no? Que podíamos charlar, que es la recuperación con agua con hielo, ¿bien? Con los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo viene de evidencia? Bueno, eso no... Hay también un montón de estudios ya y no solamente en muchos desenlaces no ha probado beneficios, sino que en algunos tiene efecto deleterio. Por ejemplo, la ganancia de fuerza y masa muscular. Ahí hay estudios incluso ya metaanalíticos que muestran que podría tener un efecto deleterio. Entonces, ni siquiera neutro, deleterio. Estamos hablando de un efecto negativo en la ganancia de masa muscular y fuerza. Entonces, lo mismo. Pero bueno, son intervenciones de nuevo muy marketineras. Totalmente. Fer, saliendo un poco de lo que es el tema de los suplementos, nosotros ambos, más allá de que trabajamos juntos, pertenecemos a nichos deportivos bastante distintos. Él es ciclista y trabaja y le interesa mucho más lo que son deportes de resistencia. Yo hago deportes de combate, entonces estoy más metido en ese ámbito. Sí. Entiendo que tenés experiencia trabajando en ambos. Sí. Empecemos, por ejemplo, con deportes de combate. ¿Podemos hablar algo de corte de peso, protocolos? Sí. Etcétera. Bueno, Por ejemplo, sí, los deportes de combate y otros deportes con categoría de peso son disciplinas donde se utilizan estrategias para, previo a la competencia, tener una pérdida de peso significativa en pos de entrar a una categoría más baja que teóricamente podría otorgar alguna ventaja deportiva, ¿no? Y se utilizan estrategias más a mediano o largo plazo que tienen que ver con la modificación del peso a partir de la pérdida de grasa corporal, déficit calórico y demás. Y después en lo que es la última semana pre-pesaje se utilizan las estrategias que se engloban en lo que se conoce como el corte de peso, ¿bien? Donde ahí la pérdida de peso no tendría que ver con la pérdida de grasa corporal, porque en una semana la cantidad de grasa que podemos llegar a perder no va a ser significativa, sino más bien en modificar sobre todo el contenido de líquidos corporales en pos de que eso impacte en el peso corporal. Y ahí tenemos como dos grupos de estrategias agresivas, peligrosas e ilegales en muchos casos, que puede ser
ayunos extremos, el uso de diuréticos que están prohibidos por la WADA, obviamente, entre otras, y estrategias seguras que tienen que ver con distintas intervenciones seguras, bien, que nos van a permitir perder un 2, 3, incluso hasta un 5% del peso corporal en esa última semana, que tiene que ver con, por ejemplo, la restricción moderada en la ingesta de líquido los días previos al pesaje, bajar el contenido de fibra de los alimentos. En esa última semana, donde por lo general no se entrena muy poco, se puede hacer algún enfoque low carb o cetogénico en pos de bajar las reservas glucogénicas, que eso también obviamente va a afectar el peso, restringir el consumo de sal. ¿Bien? Todas estrategias que son seguras y que de nuevo nos van a permitir un descenso de peso bastante interesante en ese último tiempo, en esa última semana. Lo que sí, obvio, siempre que hablamos de corte de peso, lo importante es cuando trabajamos con un atleta, trabajar con tiempo, ¿bien? Claro. Y con objetivos loables, ¿no? Porque a veces te cae un atleta que quiere en un mes perder 30 kilos para entrar en dos categorías más abajo. ¿Te pasó alguna experiencia? No, o sea, me ha pasado atletas que tienen que perder por ahí 15, 18 kilos, pero que hemos trabajado con tiempo. Entonces, tenemos, no sé, 3, 4 meses, más después lo de la semana previa y ahí llegamos bien. Por lo general, siempre hemos entrado, no recuerdo ahora ningún caso que no haya podido entrar en la categoría que quería competir, haciendo las cosas bien, ¿no? Sí, lo que me ha pasado es atletas que le digo que no, o sea, que me vienen un mes antes que quieren perder 20 kilos y digo, no cuentes conmigo. Si querés, después de esta pelea, vení y trabajamos con tiempo. Claro, sí. Porque entiendo que la puesta a punto es un proceso fundamental, lo que Sí. sería, digamos, esta pérdida de grasa corporal para llegar a un peso que estés entre un 5 y un 10% de la Exacto. categoría. Esa es clave, ¿no? Que la semana previa vos planifiques todo en pos de llegar a 5% o menos. Si estás con 3, esta semana, por ejemplo, había un powerlifter que tenía que competir y estaba 10 días antes de un 3% arriba del peso de competencia. Eso es Está en peso. súper fácil. No tenés que hacer uso de ninguna cosa rara. Bien, yo nunca las uso igual, digo, pero digo, es muy simple, ¿no? Entonces, el tiempo es clave en estos casos. Porque después, sobre todo en el deporte de combate, quizás no tanto en el powerlifting y el weightlifting, se hacen muchas locuras, está como muy arraigado en la cultura del deporte. Yo cuando hablo de esto en la Facu, seguramente ustedes se acordarán, les muestro algunos artículos que muestran cortes de peso en nenes de 6, 7 años en Brasil, en Israel. Entonces ya de chiquito medio que lo va seteando para hacer estas locuras. En Estados Unidos, en la lucha escolar, digamos, cortan peso desde súper chicos. Bueno, por eso. Entonces se normalizan un montón de cosas que están mal y que hay un montón de casos de atletas que han muerto haciendo corte de peso. Por lo general, cuando desesperados por entrar en un peso X, combinan todas estas estrategias agresivas, ayunos hay reportes de pérdida de 10% en un día, o sea, de peso, es una locura. Hacen ayunos totales, donde pasan un día entero sin comer alimento, pero tampoco sin tomar líquido, y eso le meten un diurético. Entonces, ese atleta es una bomba de tiempo. El riesgo de que genere problemas renales, cardiovasculares o que incluso muera es muy alto. Y muchas veces, desde mi humilde opinión, está alentado por el mismo deporte, porque el UFC, por ejemplo, te pesa a los atletas 36 horas antes de competir. Muchísimo más tiempo para cortar más y poder recuperar. En cambio, weightlifting, powerlifting te pesa 2 horas antes de la competencia. Y bueno, hacés lo que quieras, pero si haces locura vas a competir hecho una meba. Probablemente la pases mal. La UFC, no sé por qué, sigue con esta cuestión de pesar los atletas 36 horas antes y eso alienta que se usen estas estrategias peligrosas. Te pasa a ver atletas que apenas pueden bajar de la balanza y que al otro día tienen un combate de 25 minutos cuerpo a cuerpo a una intensidad súper elevada. Entonces, yo creo que si ellos pesarían a los atletas el mismo día de competencia, eso ya de por sí desalentaría un montón a que hagan todas estas locuras. Pero bueno, supongo que debe haber un montón de interés atrás de eso y por qué no cambia regla, o mucha presión incluso quizás de los mismos atletas, no lo sé. Es muy gracioso cuando vemos el pesaje, el atleta se baja y ya lo están esperando con una botella para rehidratarlo. Intravenoso ahí. Lo más raro. Bueno, eso también debe pasar, pero no pasa. nos lo muestran. Sí, hay un estudio del ACSM, si mal no recuerdo, y otro británico, donde indagan
justamente a deportistas de artes marciales mixtas y cuentan ahí las estrategias que suelen usar y 33% han usado alguna vez diurético, ayunos de 24 horas totales, no sé, un porcentaje súper alto. Entonces, está muy normalizado, lamentablemente, el uso de estas estrategias tan peligrosas, ¿no? De nuevo, yo creo que ahí está el caso de la lucha que vos la mencionaste, pero la lucha universitaria en Estados Unidos, y ellos cambiaron el reglamento en pos de desalentar. Te pesan el mismo día, te caen en el entrenamiento y te miden densidad urinaria, entonces si tenés una densidad urinaria muy elevada no te dejan competir. Si hay una pérdida de peso sospechosamente alta de una semana a otra no te dejan competir. Entonces todo eso cuida en definitiva al atleta. Sí, sí. Por eso digo, si hay voluntad de cambiar las cosas desde las federaciones deportivas, se puede hacer sin ningún tipo de problema. Hay ejemplos. Fer, si tuvieras que arrancar de cero, Sí, pero con los conocimientos que tenés hoy, volvemos a tener 18 años, sí. ¿qué harías? ¿Por dónde arrancás? Quizás hubiera estudiado idiomas antes. Yo medio que de grande me puse las pilas con el inglés y eso. Y bueno, me hubiera gustado quizás de más chico estudiar y estudiar ahora otros idiomas. Me resulta algo súper curioso e interesante los idiomas. Y ahora por tiempo no puedo. El año pasado quería empezar a estudiar chino porque en la universidad hay unos cursos ahí. Y eso me encantaría y yo creo que le suma, quieras o no, a cualquier carrera. Y después no sé qué otra cosa. Por ahí, sabiendo ahora lo que hablamos hoy, la relevancia que tiene la medicina basada en la evidencia, la metodología, seguramente hubiera buscado capacitarme en eso mucho antes. Y después no sé, yo estoy contento con lo que hago, entonces tampoco es que me arrepiento o hubiera cambiado muchas cosas. Entonces, ¿Sentís que estás donde querés estar? sí, estoy contento, me gusta lo que hago, que eso hoy por hoy creo que es un privilegio. Siempre con Toto. Toto es un compañero de la universidad de uno de los posgrados y por lo general hacemos un montón de cosas juntas, decimos eso, que no sé, no sé si hay una estadística, pero creo que un 90% de las personas trabajan de cosas que odian a su jefe y llega el lunes y se deprimen. Y a mí no me pasa eso, yo disfruto un montón de mi trabajo, afortunadamente. A veces eso también es peligroso porque las boundaries, los límites se corren y capaz que, no Empieza a haber sé, un gris en ese límite. ayer era domingo y estaba leyendo papers y eso, viste, capaz que a veces no está bueno. Entonces, bueno, pero creo que es mejor eso que por ahí sufrir o padecer un trabajo, ¿no? O digamos, el lugar que te da los medios para subsistir. Entonces, teniendo en cuenta eso, no sé, obvio que haría muchas otras cosas que no he podido hacer, pero tampoco es que, no sé, me sienta mal por mi actualidad, ni mucho menos estoy contento. Si sirve de algo, no dejan de ser referentes para nosotros, tanto vos como Toto. Son Bueno, gracias. referentes y Quizás sí, ahora pensando un poco más la pregunta, yo en este último tiempo me empecé a meter más que lo hago medio como hobby, porque no es que por mi edad no puedo tener ningún tipo de financiamiento en investigación. Quizás la parte de investigación me hubiera gustado desarrollarla antes, pero tampoco es que me pongo mal por eso, digo, no sé, tengo para hacer un montón de cosas de acá en adelante y medio que también me las van a ser medio como autónomas, ¿no? Al no depender de... De una expresión. No, que por ejemplo, no tengo una beca de CONICET, yo puedo llevar a mi tiempo las cosas que haga de ahora en más en materia de investigación, eso también está bueno, creo. Así que bueno, esa sí, sería otra cosa que quizás con el diario de hoy quizás hubiera empezado un poco antes, ¿no? En desarrollar algún proyecto de investigación o algo por el estilo. Pero bueno, tampoco me pone mal, porque lo voy a poder hacer en definitiva. Fer, y si te preguntan quién sos y no tenés que nombrar tu profesión, ¿cómo te definirías? Una persona rara, curiosa, capaz, y media nerd de la vida. En general me llama... soy curioso en muchas cosas. No sé, me gusta mucho el cine, por ejemplo, entonces cuando veo una película que me gusta voy a ver, y si es un director que no conozco, a ver qué otras cosas hizo, o si es una cuestión vinculada a un hecho histórico, por ahí ir a ver qué otras cosas o qué contexto, más allá de lo que me mostró la película,
en qué contexto está circunscripta esa historia. Entonces, no sé, creo que eso, una persona curiosa, diría yo. Bueno, Fer, queremos agradecerte mucho por tu tiempo. La verdad que fue una entrevista espectacular y esperemos poder volver a tenerte más adelante. Bueno, cuando quieran podemos hablar de otros temas si quieren. Me encantó, muy amena y nada, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Fer. Gracias, Fer.